Control de la información. Bueno, 1. Uso del engaño. Retener información deliberadamente, es decir, no compartir toda la información con la feligresía. Hay muchos casos documentados en los que se restringió la información a los miembros. Hoy en día sabemos que la iglesia se metió en problemas con la SEC porque trató de ocultar la fortuna obscena que tiene. ¿Y lo ocultó de quién? De sus miembros. Ese era el punto entero de meterse en este tipo de problemas. Le costó $5 millones el tratar de que los miembros no se enteraran cuánta fortuna tenía la iglesia. ¿Por qué? Porque si se enteraban, dijeron ellos mismos, iban a dejar de pagar el diezmo. Entonces mejor lo escondamos, mintamos. Lo mismo con la historia de la iglesia a lo largo de su historia. Hasta no hace mucho los miembros estaban convencidos de que los líderes más altos vivían la ley de consagración y que trabajaban gratis para la iglesia. Y muchos todavía lo creen. Pero ahí la iglesia es, en cuanto a los diezmos y todo, y bueno, los diezmos y todo lo que está guardando ahí, prácticamente la iglesia se convierte en los tres sujetos de la parábola de los talentos de la Biblia, que dice, ¿no? La iglesia al mismo tiempo es el sujeto que va y invierte dinero y gana mucho, mucho, mucho dinero y se lo regresa. También es ese señor que tiene otras compañías por ahí que no gana tanto, pero ahí. Pero también ese sujeto que guarda todo el dinero y ahí lo tiene y lo guarda y lo guarda y lo guarda y ahí lo tiene sin usarlo para nada. O sea, realmente la iglesia es todo, ¿no? Pero lo peor de todo es que, o sea, lo que tú dices, que no dijeron nada hasta que se descubre lo que están haciendo. Y no solamente eso, sino que muchas de las cosas que ellos han hecho es ilegal. Sí, sí. Y justamente, para esconder hechos de sus miembros. Y míralo, José Smith, ¿cuántas veces le mintió a la gente diciendo, yo practicar la poligamia? No, yo nunca. Y mientras tanto en la audiencia había como 20 esposas de él. O sea, el tipo mentía constantemente. Mintió sobre el banco, que estaba lleno de oro cuando en realidad estaba lleno de arena. O sea, tenemos ejemplos como eso en toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy, en que la iglesia descaradamente nos miente, incluyendo el hecho de que nos miente cuando nos dice que la iglesia no miente, como vimos con el Elder Ballard. Pero es básicamente la idea de que la iglesia está escondiendo algo. Y nosotros tendríamos que decir como apóstoles, quienes hemos estado en todo el mundo y sabemos la historia de la iglesia, sabemos de la integridad de la primera presidencia y el quórum de los 12. Desde el principio de los tiempos, nunca ha habido ningún intento, de ninguna manera, de parte de los líderes de la iglesia de esconder nada de nadie. Nunca ha habido un intento de la iglesia de esconder nada. La iglesia siempre ha sido transparente, nos dice acá Don Ballard, y ese para mí es el legado de él. Mentir a los jóvenes de la iglesia en la cara, diciéndoles que la iglesia nunca escondió nada. Otra cosa, distorsionar la información para hacerla aceptable. Blanquear la historia. No van a decir que nunca han escuchado ejemplos de la iglesia haciendo eso. Constantemente lo hacen. ¿Cuántos miembros todavía creen que José Smith no practicó la poligamia? O que si lo practicó fue solamente para ayudar a las viudas, porque obviamente tenemos viudas de 14 años, ¿no? ¿Cuántas mujeres se sienten bendecidas porque tienen el llamamiento más importante del mundo, ser madres, a la vez que no pueden tener ninguna autoridad real en la iglesia? O sea, la iglesia constantemente está blanqueando su historia. Absolutamente nos miente en la cara, de nuevo. Dice Claudio, ¿a quién quieren engañar? Recordemos a la historia de los ángeles vengadores o danitas, que nada tenían que envidiar a la mafia. Otra cosa, se les miente al miembro de la manera de la secta sistemáticamente. Por años se nos dijo que José nunca había usado una piedra evidente, o que no había buscado tesoros. Se nos dijo, o que no había practicado la poligamia. Se nos dijo que la prioridad de la iglesia era ayudar a los necesitados, cuando la realidad es que la iglesia tiene miles de millones en el banco que no han tocado, a la vez que tiene más miles de millones en propiedades con fines de lucro. Se minimiza o desaconseja el acceso a fuentes de información que no sean de la secta. Y esto a la iglesia cada vez le está costando le está costando más. Pero lo intenta. No nos olvidemos de cuando el presidente Nelson hizo un ayuno de las redes. Y justo fue una de esas épocas en la que la gente estaba hablando peste de la iglesia. Dijo, hagamos ayuno de las redes. Casualidad nomás, casualidad. Dice Hassan, internet, radio, TV, artículos, libros, diarios, revistas y otros medios.
si bien Hassan dice que los mormones practican esto siempre, yo diría que se ve más en la misión, ¿no? En donde uno ni siquiera puede leer el diario o ver las noticias. Y tiene una biblioteca muy limitada de libros aprobados. No sé cómo será hoy, pero en mi época eran como 4 libros que podíamos leer. Está Jesús el Cristo, el milagro del... No, el milagro del perdón, no. Los artículos de fe y 2 más, no sé. Pero era todo lo mismo. Sí, en Doctrina de Salvación dice que es mentira lo de la piedra y el sombrero. Y tenemos el ejemplo de Joseph Fielding Smith, que fue al punto de cortar una página del diario de José porque tenía otra narrativa, otra versión de la primera edición, y la escondió, literalmente la escondió en su caja fuerte para que los miembros no se enteraran. Yo no sé un ejemplo más claro de esconder la historia de la iglesia que eso. O sea, eh, bien. Yo me acuerdo cuando vi un programa de South Park donde sacaron todo lo de un programa que le hicieron a los mormones así con cariño. Y yo me acuerdo en esa época pensar, eso todo es mentira, ¿cómo que es un sombrero? No era un sombrero, era esto, esto. Y yo me acuerdo que decía así en mi mente, eso es mentira, esa parte es mentira, esa parte es verdad, pero esa parte no. Y después enterarme que todo era literal. O sea, fue un shock para mí. Dijo, wow, o sea, de Sí. verdad si usa un sombrero, eso para mí fue increíble. Saber que South Park te estaba diciendo más verdad que la iglesia misma. Eso fue un choque, sí. Y el programa es en realidad, fíjate, si lo miras bien, el programa está diciendo, la doctrina mormona es una idiotez, es ridículo, pero la gente mormona, no, la gente mormona tiene buenas intenciones, yo diría, bueno, en general. Tenemos que saber hacer la diferencia. Y yo siempre he dicho, la iglesia, viste, los miembros dicen, la iglesia mormona, la iglesia es perfecta, los miembros no. Ahora te dicen, no, la iglesia no es perfecta, pero la iglesia es perfecta, los miembros no. Yo diría, la iglesia es una basura que no tiene remedio y lo bueno que tiene viene de los miembros. Aunque, yo diría, los miembros tratan de hacer las cosas bien, pero tienen, no sé, yo veo el ejemplo, cuando yo pienso en un mormón, pienso en el ejemplo de mi compañero de trabajo, que se vestía como Chucky, el muñeco maldito este, eh, que era muy dulce. Ella, por ejemplo, venía y le traía, ella era maestra, pero uno de sus hijos estaba en la clase de otra maestra en la escuela. Entonces ella trabajaba cada 2 días porque hacía lo que se llama un share job. Ella trabajaba, por ejemplo, el lunes, miércoles y viernes, la compañera trabajaba martes, jueves y luego se daban la vuelta, ¿no? Entonces, cuando los días que no trabajaba, venía a ayudar a la maestra. ¿Y qué hacía? Venía y le traía un vaso, ¿viste? Con coca, o sea, lo que le gustara. Y mientras estábamos todos comiendo en la cafetería de los maestros, ella venía y le dejaba la soda ahí, ¿viste? En la mesa y caminaba por donde estábamos todos y saludaba, estoy acá para ayudar, estoy acá para ayudar. Iba y ayuda. ¿Y en dónde ayudaba? En el medio del área en común que teníamos, ¿viste? Alrededor de todas las aulas, en el medio se ponía ella ayudando a la maestra. O sea, era todo un show. Mientras tanto, si vos hablabas en privado con ella, todo lo que hacía era hablar mierda de todo el mundo. Era la chismosa más grande que había. Y era una persona mala. Yo puedo decir, hay miembros que son hipócritas, pero bueno, están tratando. No, esta era una persona realmente mala, dañina. Pero ella se consideraba una mormona muy fiel. Entonces yo cuando pienso en mormones, a veces se me mete en la cabeza esta mujer y digo, pucha, es todo apariencia. Toda para esta mujer es, no sé, es horrible realmente, una mujer espantosa, pero yo tuve problemas con ella porque no, mira, imagínate, una vez teníamos a un solo chico negro en toda la clase de 5.º grado. Esto es Farmington, donde la capital del mormonismo, ahí es donde viven los apóstoles, en Farmington. Teníamos un chico negro en todo el 5.º grado. Y una vez vino y me dijo, ese chico me da miedo a mí. ¿Dijo eso ella de cualquier otro chico? ¿De los chicos que eran más grandotes y que se portaban peor que el negrito este? No, de la única persona que lo dijo fue del negro. Entonces, para mí esta persona es una racista galopante. Y entonces ella, cuando no eras igual, no te ajustabas a las normas, te trataba diferente. Eh,
Y yo sé que los mormones no son todos así, yo entiendo. Pero, eh, no sé, era pura apariencia. Lo que quiero decir es que yo no creo que la iglesia a esta mujer le haya hecho mejor persona. De cualquier cosa la hizo peor, porque era justamente apariencia. En vez de ser una racista sincera y abierta, una mierda de persona sincera y abierta, era puro show. Y era una mierda de persona en privado. No sé. Eh, Ex miembros dicen, no hay que, de nuevo, estamos hablando del control de la información. No escuchemos a los ex miembros. Constantemente se nos dice eso, ¿no? Tenemos, incluso una de las preguntas de la recomendación para el templo dice, te estás asociando con críticos de la iglesia, algo así dice, no sé, te estás asociando con grupos que son críticos de la iglesia. No me acuerdo textualmente lo que dice. Pero si lo haces, no tener recomendación para ir al templo y recibir las ordenaciones de salvación. Imagínate, así de grave es la cuestión. No hablen con esos apóstatas. Es gravísimo. Y de hecho, en la última conferencia, el mismo presidente Nelson nos dijo eso. Y no estamos hablando de algo que compartieron hace 30 años. Esto es algo que compartieron hace un par de meses. Acá está, mira. Los del adversario no tienen fin. Por favor, estén preparados. No escuchen nunca el consejo de quienes no creen. Busquen guía en las voces en las que pueden confiar, en los profetas, videntes y reveladores. Ujú. Entonces, no escuchen a los críticos, escúchenos a nosotros. Porque Dios me dijo a mí que me tienen que escuchar a mí. Qué casualidad que los hombres que nos dicen que hay que escucharlos a los líderes son los líderes. Qué casualidad, ¿no? Sí. Bueno. Mantenga a los miembros tan ocupados. Mira, es verdad esto. Natalie dice, en todo lugar hay gente mala y buena, pero en la mayoría de las iglesias los líderes son narcisistas dictadores. Obviamente, en todas las iglesias, en todos los grupos de cualquier cosa, hay gente buena y mala. Pero la iglesia supuestamente es un hospital para gente que está tratando de mejorar. Yo veo gente que ha nacido en la iglesia. Esta mujer nació en la iglesia, vive rodeado de gente en la iglesia. En esa escuela eran todos mormones, excepto los maestros de español, que éramos de afuera, no éramos mormones. Pero en ese grupo de mormones, en toda la escuela, era la misma cantidad de personas buenas y malas que en el mundo. No te hace mejor la iglesia, te hace aparentar ser mejor. Eso sí es importante. No hay una pregunta de la recomendación del templo que diga, ¿cuántos hechos, cuántas cosas buenas, cuántos hechos caritativos has hecho por tus hermanos este año? No existe esa pregunta. Lo que existe es, pagaste el diezmo, te juntaste con críticos de la iglesia. Eso sí hay. Entonces, no es una organización que por naturaleza te hace aparentar ser buena persona. Sí. Eh, Incluso acá la gente que me está escuchando nada más, en la mitad seguro que si me pongo a hablar con ellos me dan ganas de partirlo a patada, pero bueno, sí, hay gente de mierda en todas partes, ¿viste? Pero supuestamente los mormones son santos, son la luz del mundo, son la sal de la tierra, aparentemente. Mira, acá dice, The Last Protector, dice, 2 Mateo 3, 1 al 11, tienen apariencia de piedad, pero son traidores, calumniadores, intemperes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y Pablo dice, a esto se evita. Uh-huh. Control de la información. Parte de eso es mantener a los miembros tan ocupados que no van a tener tiempo para pensar. No sé si te algún comentario sobre eso, Coco, pero a mí me ha pasado. Más que nada, obviamente, más que nada en la misión. En la misión no tiene tiempo de nada. Pero incluso como miembro común. Cuando yo era, antes de inactivarme, cuando era consejero del barrio, yo también era maestro de los sumos sacerdotes. Cada 2 semanas tenía las reuniones, que eran 6 horas a los domingos, más las reuniones de entre semana. Era mucho. Más el trabajo, más mi familia, más todo lo que tenía que hacer, era mucho. Y realmente, por eso nos dan llamamiento, para que no tengamos tiempo de pensar. Sí, yo me acuerdo que con mi papá, cuando fue obispo, después presidente está acá, lo veía menos y menos y menos. Y me acuerdo cuando él empezó a trabajar para la iglesia incluso. Y yo le he dicho esto a él, ¿no? Yo lo veía
me acuerdo que nos sentaron cuando empezó a trabajar para la iglesia, mi papá y mamá, nos dijeron después de que él ya había aceptado el trabajo, y dijeron, a nuestra vida a nuestra familia van a llegar mejores bendiciones. Eso fue lo que dijeron. Y me acuerdo verlo menos incluso a él. Lo veía menos tiempo Ujú. cuando empezó a trabajar en la iglesia y menos presente um, que cuando en la iglesia. Y eso yo se lo dije más adelante. Pero eso fue un problema, pues. Porque yo veía, o sea, yo decía, ¿cómo es que la iglesia que se enfoca tanto en las familias permite que los que trabajan para la iglesia, los obispos, incluso los obispos, los llamamientos, no pasan tiempo con su familia, que supuestamente es lo más importante, ¿no? Pero al mismo tiempo no sentía que en ese momento yo como joven, ¿no? A lo mejor lo veía yo, bueno, no sé, no me atrevía a decirlo en esa época porque obviamente la mentalidad era no puedes criticar ese tipo de cosas porque eso es un llamamiento, eso es un trabajo que viene de más alto, ¿no? Entonces no me sentía capaz en ese momento de que siquiera criticar o preguntar u opinar siquiera sobre ese tipo de lo que yo sentía, de lo que yo pensaba en ese momento. Eso vino Ujú. mucho más después, cuando ya yo no estoy en la iglesia y todo eso. Pero, o sea, a ese punto voy, ¿no? De que ni siquiera yo podía expresar en ese momento cómo me sentía. No se me dio la oportunidad, ni lo sentía que yo hubiera podido tener esa oportunidad en ese momento. Claro. Porque no se puede criticar, no se Ujú. puede criticar. No, no. Como dijo Ox, no se puede criticar aunque la crítica sea real, ¿no?